Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Empecemos. Ay, a ver, vamos a ver cómo es esta vaina. A ver qué tanto dijo el hombre. Bueno amigos, bienvenidos a un episodio de Pido la Palabra. Hoy un invitado que hace tiempo me están pidiendo, tal Ponme vez la gorra. en el momento que queríamos tenerlo no se pudo, pero bueno, un amigo de la casa, el profesor Edgar Fernando Pérez Greco. ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Saludos, Carlos, un abrazo grande y bueno, saludo a toda la gente y gracias por la invitación. Pido también disculpas, que hace bastante tiempo Sí, lo veníamos estaba parando. pidiendo, pero bueno. Mire, profe, Muchas yo tengo que cosas. preguntar de entrada porque este programa es así. ¿Hubo cajón o no hubo cajón? De Ya, Bueno, con el anterior técnico. ya lo primero. Bueno, ya Carlos arrancó con todo, ¿no? Pero lo primero, la primera impresión que viejo, las ojeras de Greco. No puede ser que yo sea el único que lo note. Las ojeras y la voz de Greco. Carlos, tiene que decirme a qué hora fue esta entrevista, porque cuando me hizo la entrevista a mí fue a las 5 de la tarde. Tiene una cara de recién despierto Greco. Que bueno, no sé, está como durmiendo, echándose una siesta, bueno, en fin, sigamos. Porque es que mucha gente se agarra de eso, ¿no? Para atacar. Y otras personas dicen que tal vez como el ciclo empezó así, el ciclo Greco como técnico, por eso es que todo empezó mal. ¿Qué tiene usted para decirle a las personas? No, yo a la gente le puedo decir que faltando 7 fechas se iba a dejar todo abandonado. 7 fechas para poder hacer historia, para poder quedar campeón y se dejó todo abandonado, al final se dejó todo abandonado. Súper bacano. Y la gente que apoya, el club, el presidente que hace un esfuerzo para poder sostener el equipo, la ilusión de la gente, dejarlo así abandonado a falta de 7 fechas, una irresponsabilidad muy grande. Por suerte salió todo bien, de poder quedar campeón, pero nada, no estoy de acuerdo con lo que pasó, en la forma que pasó, en el momento que pasó y cómo se hizo. Y además que pues, usted siente de repente los colores más que cualquiera que estaba en ese cuerpo técnico. Ya lo primero. Él habla de que Zaragoza dejó el equipo abandonado. Zaragoza fue el técnico previo antes de Greco. Él dice que dejó el equipo abandonado. Sería bueno que también diga que Zaragoza salió, que esto como que se comenta muy poco, ¿no? Zaragoza salió porque no le habían pagado los premios a los jugadores. Y él se interpuso por encima de eso. Y él se interpuso por encima no sé, injusticia o como ustedes lo quieran llamar. De verdad somos una sociedad rara, rara, donde una persona interpone el beneficio personal, interpone incluso hasta su empleo, su cargo, para que puedan pagarle o para que pueda haber justicia en el grupo que él mismo está manejando y que él mismo está dirigiendo. Yo no sé qué tantos técnicos harán eso, o qué tantos técnicos hubiesen hecho eso, pero es un poco injusto decir que se iba a dejar todo abandonado, o que se dejó todo abandonado, sin poner en contexto el tema. Ya voy a hablar ahorita otro tema, sigamos. Vuelvo y repito, fue un momento difícil, duro, para nosotros, para toda la gente. Nadie imaginaba eso que pasó. A ver, y yo soy del equipo, nací aquí, crecí aquí, venía de un proceso de la sub-20 que me habían dado y nada, asumí con la mayor fuerza, ganas, en un momento donde también no me imaginé que iba a pasar eso. Todo sabía, ¿no? A lo mejor era algo normal que en algún momento iba a ser técnico de Táchira,
pero capaz la circunstancia no fue la mejor por cómo se dio, Ok. por cómo se dio. Pero bueno, le repito, está la ilusión de la gente, un grupo de jugadores que estaban dando el máximo y dejar eso abandonado. Faltando 7 fechas, siento que fue una gran irresponsabilidad y nada profesional. ¿Cómo vive Greco ese primer día de técnico? Bueno, aquí hice tres cosas que a mí de verdad eh, que una no es verdad. Edgar no venía de un proceso de la sub-20. Eso es mentira, eso es falso. Es más, Edgar no dirigió ni un partido con la sub-20. Un proceso es que tú llevaras 5 meses, 7 meses, 9 meses, 1 año, 3 años, por lo menos 20 partidos dirigidos. Edgar nunca dirigió la sub-20, Edgar nunca dirigió ningún equipo hasta ese día. Nos puede decir que es que venía de un proceso con la sub-20. Totalmente falso. Totalmente falso. El señor Greco llega a Táchira, lo nombran técnico de la sub-19 y 5 días después Zaragoza lo llama como asistente técnico. Después dice que él sabía que en cualquier momento él iba a ser técnico de Táchira. Esa declaración a mí me deja pensando mucho. O es que ya está todo orquestado, o que llevaron todo a que eso ocurriera, para que él fuese en algún momento entrenador del Deportivo Táchira. Sí, obviamente uno podía pensarlo. Pero siento que hubo como no sé, como un plan para que saliera Zaragoza, para hacer cansar a Zaragoza y que el señor Greco fuera el entrenador. Después habla de falta de profesionalismo y seriedad y compromiso, ¿no? Esas son las palabras que usó. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo hago la pregunta, ¿en serio? ¿En serio? O sea, ¿de verdad vamos a... ¿De verdad, Edgar? ¿Usted cree que nos vamos a creer eso? Falta de profesionalismo. Cuando usted rompió uno de los códigos más sagrados del fútbol. Porque ya vamos a decir las cosas como son. Ya basta de estar de decir las cosas a medias o de ocultar las cosas. El señor Pérez Greco llegó al cargo siendo entrenador del equipo, cuando antes de eso había sido el asistente técnico del técnico que era antes de él. Era el asistente técnico de Zaragoza. Se va a Zaragoza y como usted dice, Greco, que usted vocifera y habla del tema de los códigos, usted habla de que tiene muchos años en el fútbol, que todo es cierto, todo eso es verdad. Bueno, usted debería saber, porque no es ningún nuevo en esto, debería saber que cuando un cuerpo técnico se va, todos se van. Que cuando un entrenador se va, todos se van. Eso sí no lo cuenta, o eso sí no lo dice. Como no dice tampoco, que por la gran campaña que había tenido Zaragoza en el 2023 y en el 2024, había un equipo que lo estaba pretendiendo a Zaragoza, siendo todavía técnico de Táchira, algo completamente normal, por lo que había ganado, por los invictos que había marcado, por la pauta que había generado en el fútbol venezolano, completamente normal, que equipos del extranjero se interesaran por el técnico. Estoy hablando del extranjero. Y hubo un equipo, Sarmiento de Junín, de Argentina, que conversó con Zaragoza, o que lo tocó, preguntó, para que pudiera ser técnico de ese equipo cuando en un momento él saliera de Táchira. Edgar, y usted debe saberlo, de las primeras personas a las que Zaragoza le preguntó fue usted. Y usted le dijo, vamos para adelante. Y usted le dijo, cuente conmigo. Y Zaragoza obviamente te dijo, cuento contigo. Después pasó lo que pasó, y creo que esas palabras como que
quedaron en el suelo, ¿no? Entonces, es hora de contar la verdad. Es hora de que se sepa el tema, porque esta olla la volvió a destapar usted, Edgar. Esto ya estaba cerrado, esto ya estaba engavetado. La gente hasta se le había olvidado. Bueno, esto lo volvió a destapar usted. Pero no puedo creer que se salga una declaración a decir que el tipo que le dio la oportunidad de estar en el fútbol profesional como entrenador, bien sea como asistente técnico, ese que lo incrustó en su grupo, que le dio la confianza, que conversaban todos los días, que pasaron navidades juntos, que pasaron año nuevo juntos, ese tipo, después usted lo traicionó. O no lo supo corresponder. Porque no hay que saber corresponder a alguien para hacer algo de esos. Entonces, aquí el señor Greco, usted no puede hablar ni de lealtad, ni de... No. Usted no puede hablar de eso, ni de moral. No puede hablar de eso. No puede. Porque el primer desleal fue usted. La historia lo marca. Y se lo puede preguntar a cualquier entrenador de fútbol. Usted lo debe saber más que yo. Que usted tiene más años de fútbol que yo, evidentemente, más experiencia, jugó en más equipos, fue futbolista, fue entrenador después. Y usted sabe muy bien, aunque quiera engañar a la gente, usted sabe muy bien que cuando un cuerpo técnico y un entrenador se va, todos se van con él. Y el que se queda rayado para siempre. Usted sabe que eso es así. Sigamos escuchando. No, bueno, fue especial. No, fue un momento muy difícil para el club, para los jugadores, para mí, para quienes me acompañaron, porque, siempre que sale un entrenador no es fácil. Después jugamos a los 3 días, estábamos dentro de un cuadrangular y pude reunirme después con los jugadores. Jugamos el sábado en Maracaibo contra Rayo. Reunirlos, comprometerlos, decir que yo estaba ahí para ayudar, para aportar y para sacar ese momento adelante. Faltaban 7 fechas para buscar el bicampeonato, algo que el club nunca lo había hecho. Y nada, se dio todo. Greco, de entrada, cuando entras al club y, bueno, cuando entras como técnico, ¿cuáles fueron las primeras observaciones que tuviste en ese equipo? El equipo iba bien. O sea, ¿qué observaste que podías plasmar una huella tú dentro de ese equipo? Sí. Porque nos dimos cuenta de algo. A ver, personalmente creo que el juego del técnico de Eduardo Zaragoza era muy defensivo. Hacíamos un gol y nos aguantábamos un pelo. Pero contigo tuvimos... También Yo aquí quiero hacer una pausa ya. Respeto la opinión de Carlos, pero ya va. O sea, un equipo del de Zaragoza, un equipo defensivo. Que ojo, no está mal, no está mal. Respeto a los técnicos que juegan de forma defensiva. El Cholo Simeone, Mourinho en cierto punto de su carrera. Pero no es verdad. O sea, un equipo defensivo, o sea, un equipo que tuvo 34 partidos invictos, ¿no? 34. El equipo que más invictos tuvo en la historia del fútbol venezolano. No hay otro. Por holgada diferencia. Ni siquiera por 1 o por 2 partidos. Le sacó al segundo, que era el mismo Lara, le sacó como 7 partidos. Creo que Lara tiene 28. Tachi llegó a 34. Un equipo que ganó en todas las canchas del país. Que ganó en Maracaibo, que ganó en Caracas, que ganó en Valencia, que ganó en Puerto Cabello, que ganó en Maturín, que ganó en Puerto Ordaz, que ganó en Puerto La Cruz, que ganó en Araure, que ganó en Mérida. No ganó en Valera porque Trujillo está en segunda. O sea, un equipo que ganó en todas las canchas del país, 34 partidos invictos, ganó una estrella, potenció jugadores. Fue el equipo que más goles hizo en el torneo. Y fue el equipo que menos goles recibió en ese 2023. Y hasta ese punto, cuando
pasa lo del tema del que estamos hablando, de que Zaragoza sale del equipo. Hasta ese punto, era también el equipo que tenía más goles a favor y menos goles en contra. Y ese es un equipo defensivo. Nah, sean serios, hermano. Sean serios, no me puede. No, en serio. O sea, ¿esto es para reírse o verdaderamente estamos hablando de algo en serio? Carlos. Usted habló de estadísticas del año pasado, Carlos. ¿No? Entonces, ¿dónde quedó esa estadística? No puede ser, hermano. O sea, no se puede decir que no se puede hablar con esa ligereza, con esa desinformación, como que el equipo de Zaragoza era defensivo. Que vuelvo y repito, si hubiese sido defensivo, tampoco estaba mal. Tampoco estaba mal, pero no lo era. O sea, un equipo que jugaba con 3 defensores. Jugaba con 3 defensores el equipo de Zaragoza. Algo atípico en el fútbol venezolano. El resto eran 2 carrileros que atacaban, eran volantes que iban y venían. Y ese equipo era defensivo. No, el de Greco era súper ofensivo, marico. Súper ofensivo, sí, claro. Le alcanzó para ganar todo, sí. Por favor. También quienes han visto lo que pude hacer como entrenador en un equipo. Yo soy un entrenador que me gusta atacar, que me gusta crear ocasiones de goles, que me gusta asumir riesgos, seguramente defensivamente. Y les di algunos tips, también uno hace algunos tipos de estrategias para poder atacar, para poder darles mucho más confianza, tanto a todo el grupo, en este caso los delanteros, laterales, que me gusta que pasaran, y nada, los muchachos siguieron un poco esa idea y creo que se hizo un gran terminó gran cuadrangular, se ganó una final 4-1, donde aquí en San Cristóbal no sé cuándo sería la última vez que se ganó una final así, siempre eran por empates o por penalti. Sí. Y nada, se terminó algo que le repito, que era difícil. Siento que era más factible que todo fuese mal por lo que pasó que como terminó. Entonces es un plus, es un extra, el reconocimiento a la institución también por estar en ese momento, a los jugadores, al cuerpo técnico, todos los quienes estuvieron, todos los que se envían en el club, y se terminó con, como le dije, con un bicampeonato. A mí lo que me genera un poco de, yo no sé si llamarlo risa, si llamarlo, es que ya no sé ni cómo llamar esto, o sea que él lo cree, él verdaderamente lo cree, o sea, en su cabeza, en su interior. Yo no puedo decir que aquí Greco dice mentiras, porque él se cree esa mentira. O sea, él piensa que ese equipo que quedó campeón en 2024, él piensa que ese equipo era de él. O sea, él cree que es que no, que él cambió la metodología y no, dijo, le dio unos tips a los muchachos. Marico, esto lo escucha un técnico de fútbol, serio, y se ríe de esto. Le dio unos tips a los delanteros para que fuesen más ofensivos. Y por eso fue que ganamos, por eso fue que le metimos 4 a Carabobo, por eso fue que le metimos 4 a Caracas, por los tips que yo le di. Y 2 días antes el entrenador era otro. No, pues yo me imagino entonces de que los metió a todos en un cuarto y les hizo como, ¿se acuerdan? Como los hombres de negro, que le ponían el lapicero que les borraba la memoria. Supongo que eso fue lo que hizo, los metió a todos en un cuarto, les puso el lapicero borrador de memoria y comenzó a entrenarlos de otra forma. Se les olvidó todo lo que habían entrenado año y medio antes. Todo eso se les olvidó. Y no, claro, llegó Greco, hizo dio unos tips para poder atacar mejor, y así el equipo comenzó a meter goles. Después me cuentan una de vaqueros y me cuentan una de Disney, de Walt Disney, y me cuentan una de Marvel, de los Vengadores. Después me cuentan una de esas. Es necesario preguntar esto. ¿Sientes que la gente ha sido injusta con Greco? No sé si injusta, pero siento que Nuevamente equivocado. La crítica constructiva y destructiva no existe. La crítica es crítica. Usted ve cómo la toma, cómo la asume. Lo decía ayer en una de las personas que me preguntaba algo por Instagram. Usted ve cómo la asume.
desde su experiencia, desde sus experiencias, desde su mentalidad, desde su forma de ver las cosas, la crítica al final es subjetiva. La crítica al final es basada en la verdad del que la da y recibida de forma buena o mala del que la escucha. Entonces la crítica es destructiva y destructiva eso no existe. La crítica es crítica. Usted puede ver cómo la asume. Si la asume buena, si la asume mala, si la asume... Eso es un problema suyo. Pero la crítica siempre va a ser crítica. No existe eso de crítica destructiva y crítica constructiva. Eso es un argumento que ahora lo quieren aplicar en esta generación de cristal. Eso no existe, papá. Hubo gente o hay gente que se empeñó en poder crear una matriz de opinión muy radical cuando aquí en San Cristóbal, creo que es primera vez que pasa lo que pasó el año pasado con un técnico. Lo asumí así, ¿Tiene razón en algo, Greco? Sí, claro. Es primera vez que pasa. Es primera vez que un entrenador renuncia y el asistente técnico de ese entrenador asume como técnico. Eso es cierto. No solamente en el Deportivo Táchira. Pocas veces ha pasado en el fútbol venezolano. Por ahí le pasó a Seferino Bencomo Conchita. No me acuerdo de otro caso. De verdad, no me acuerdo de otro caso. Pero sí tiene razón Edgar en eso. Pocas veces ha ocurrido eso. Digerir el momento porque siento que había mucha injusticia en cuanto a la crítica, desmedida, en cuanto a crear una matriz de opinión muy mala dentro del grupo. Todo era malo, si se ganaba era malo, si se perdía era malo. Si se ganaba se criticaba, si se perdía peor. Entonces, bueno, yo también estoy acostumbrado a hacer lo que es Táchira. Táchira es una... Bueno, muchas veces... Ya, porque sale de un tema y entra en el otro. A ver, él dice que se creó una matriz de opinión injusta. Le voy a decir una cosa, Greco. Pocas veces vi, yo creo que hicimos un programa de esos en Elixir, lo hicimos con Franklin. Pocas veces vi en mi vida, en el tiempo que tengo viendo a Táchira, pocas veces vi una burbuja creada alrededor de una persona, medios de comunicación, redes sociales, 3, 4 bots, 5 o 4 operadores que siempre contratan, que siempre están ahí, gerencia, redes sociales del equipo. Pocas veces vi un técnico tan arropado como usted. Pocas veces vi un técnico tan protegido en todo el entorno como usted. Pocas veces. Pocas veces. Otros técnicos en otro tiempo hubiesen tenido la protección que usted tuvo, más los títulos que esos técnicos sí ganaron, y créanme que todavía fuesen técnicos de Táchira. Tendrían 10 años dirigiendo a Táchira. Completamente falso decir que se creó una matriz de opinión en contra. Los que criticamos éramos pocos, muy pocos. Los cuento con los dedos de las manos los que criticábamos y me quedo con dedos sobrantes. Entonces no puede decir que al final, ¿cuál fue la matriz? Al final la matriz de opinión fueron sus resultados. Al final la matriz de opinión fue que no ganó nada. Esa fue la matriz de opinión. La matriz de opinión al final fue que logró ganar algo cuando Zaragoza le dejó el equipo armado, y cuando le tocó armarlo de cero a usted no pudo ganar. No pudo andar. Que si se ganaba se criticaba y si se perdía se criticaba. Ve ahora con Recoba. Vea cuando estaba Farías, vea cuando estaba Pinto, vea cuando estaba Maldonado. Usted vio todo eso. Entonces, al final, ¿sabe cuál fue la matriz de opinión? Sus resultados, hermano. No ganó. No ganó nada. Esa fue la matriz de opinión más contundente. Es más, cuando se monta en el cargo,
tuvo el apoyo desde el día 1, desde que se monta en el cargo, de todos los medios de comunicación. Queda campeón. Siguió con el apoyo. Hizo pretemporada. Siguió teniendo el apoyo de la fanaticada y de los medios. Después comienzan los resultados, después comienzan las malas decisiones, después comienzan los escándalos, promovidos por ustedes mismos desde adentro, por usted mismo desde adentro. El maltrato de los jugadores, comienza todo ese tema. El camerino roto. ¿Quién hizo eso? Los medios. La matriz de opinión fue la que generó eso. No, hermano. No. Basta del papel de victimismo. Basta de la victimización. Muchas veces no se mide por el juego, porque yo he quedado campeón en Táchira en semestres o años que no ha sido bien futbolísticamente, pero nadie se acuerda de eso. Se acuerda de la estrella. Entonces Táchira es un equipo resultadista, lo asumí con mayor riesgo, partidos donde... Mentira. Sí, es cierto. A ver, Táchira es un equipo resultadista, sí. Pero al hincha de Táchira le gusta que Táchira juegue bien. No sé de dónde sacó eso, de que es que ahora al fanático de Táchira no le importa cómo el equipo juegue, sino solamente sacar el resultado. No sé de dónde sacó eso. Sobre todo el cuadrangular no salieron bien y nada, se nos fue la ilusión del tricampeonato, que era algo que nosotros... Se va a hacer una locura también. Lo hablábamos, estuvimos ahí, pero bueno, pasó eso, después muchas cosas extrafutbolísticas que también influyeron. Cosas extrafutbolísticas que también influyeron. Se le rompió el camerino. La ilusión la podía tener, por supuesto. Edgar, desde mitad de torneo clausura se sabía que Táchira no iba a quedar campeón. Desde que perdieron contra La Guaira en Caracas, se sabía que no iba a salir campeón. Porque no le iba a dar. Porque había rendimientos individuales muy bajos. Porque no encontraba la forma de poder darle vuelta. Pasaban los partidos y no se veía que encontraba la forma de darle vuelta. Porque arrancando el cuadrangular, regala puntos en Caracas contra Metropolitanos. Y después pierde contra Caracas de local. La ilusión la podías tener. Pero el que analiza el equipo y el que analiza fútbol, de verdad, como tú dices que hay gente que no analiza fútbol, bueno, el que analiza fútbol se da cuenta de que era un equipo que no le iba a dar para ser campeón. Que obviamente sí sientes que el tema de los medios acondicionaron esa matriz de opinión, que lo vienes diciendo, sientes que hubo una crítica desmedida. Yo he visto algunas entrevistas tuyas donde más o menos asomas el porqué, hablas mucho del apellido, de que les duele el apellido. ¿Hasta qué punto sientes que esa influencia sirvió para todo lo que pasó? Sí, a ver, es un tema que yo siempre lo he pensado de que juego, vuelvo y le repito, aquí hay mucha... Táchira es un equipo grande y por ende tiene que haber crítica, siempre va a existir la crítica. La gente escucha los medios de comunicación, unos más, otros menos, pero siento que también algunos medios no hay ese análisis real, sincero, concreto, sino es todo es malo, este no sirve, este se tiene que ir, y lo hablo desde el punto de vista no como fanático, lo hablo desde el punto de vista de estar adentro como jugador, como asistente, como entrenador, que muchos jugadores que han venido a Táchira, asistentes, entrenadores también, en algún momento, que son buenos jugadores que han podido venir, no han podido levantar, no han podido desempeñar el rendimiento que han tenido en otros equipos. ¿Recuerdas alguno en especial? Y sí le recuerdo, pero capaz no. Me da risa porque dice, prácticamente está dando a entender que hay jugadores que no rinden o que llegaron a Táchira y no rindieron por la crítica de los medios. Y después le pregunta a Carlos, ¿recuerdas uno en particular? No me acuerdo en este momento, no quiero... No, pues así es muy fácil. Así es facilito. Yo no sé, yo siento que él cree que él fracasó, porque él fracasó en Táchira por culpa de los medios de comunicación. O sea, él no tiene la culpa de nada.
Después dice que no se hacen análisis. Sí, se hicieron los análisis muchas veces. Nunca se supo qué jugaba su equipo, Greco. Nunca se supo qué jugaba su equipo, Edgar. Nunca tuvo una idea clara. Desde el primer día uno, nunca tuvo una idea clara. Devaluó jugadores. Armó mala plantilla. Le trajeron 2 jugadores que usted no pidió y lo obligaron a que los pusiera. Le cambiaron el equipo. Media hora antes del debut contra Estudiantes se lo cambiaron porque usted había trabajado con un equipo en toda la semana. Lo llamaron y dijeron, póngame a tal jugador, y lo puso y tuvo que cambiar el equipo. Le manejaron el equipo. Probablemente eso no es su culpa, pero usted lo permitió. Probablemente a usted se le escapa eso de las manos, pero usted lo permitió. Futbolísticamente nunca mostró nada Táchira. Después, bueno, ponga sus paños de agua tibia, digan que hicieron 27 puntos, celebren que entraron en el octagonal. ¿Qué es eso? ¿Qué celebración es esa? Si celebraron como durante un mes que habían entrado en el cuadrangular, en el octagonal. Táchira celebrar que entró en el cuadrangular. Eso lo puede celebrar Trujillanos, Anzoátegui, Portuguesa, Estudiantes. Táchira celebrar que entró en el cuadrangular. No, papá. Táchira tiene que celebrar que gana el torneo, no que entró en un cuadrangular. Lo celebraron. Lo daban como un gran objetivo cuando debería ser normal. Cuando debería ser común que Táchira entre en un octagonal y en un cuadrangular. Todo eso fue producto de la mediocridad. Para mí que se pintaba como un jugadorazo el argentino que tuviste, el delantero. Lucas, a ver. Lucas Cano en los equipos de donde venía era un crack, pero aquí no se le dio. Sí, bueno, también es parte del fútbol también. Nosotros cuando trajimos a Lucas sabíamos lo que nos podía dar, y después, bueno, a ver, no le salieron las cosas, tenía competencia ahí adelante también. Un momento que cuando llegó se lesionó, y después al transcurrir el torneo fue mucho más difícil tener el ritmo del torneo, valga la redundancia, pero nada, él se entrenó al máximo, dio el máximo, y a veces pasan este tipo de cosas. Ok, seguíamos hablando del tema de los medios. Específicamente, vamos a decirlo así, los programas del mediodía. Esa materia. Nómbrelo, póngale nombre y apellido, diga que es Deportivas Táchira. No están diciendo el programa de tal hora, digan el nombre. De ataque directo contigo. ¿Alguna vez intentaste hacer un acercamiento? ¿Intentaste calmar eso o nunca intentaste? No, nunca lo he hecho. A ver, me costaría muchísimo. Así que capaz pudiera ser que otros entrenadores lo hagan, otros entrenadores lo han hecho. De poder tener una amistad con comunicación directa con algún periodista, y eso te escuda un poco. Yo nunca lo hice Aquí mienten dos cosas. Primero dice que él nunca buscó la amistad con ningún periodista para que le pudiera lavar la cara. Prácticamente eso es lo que dice. No, sí lo hizo. Usted sabe que lo hizo. Usted sabe con quién. Sí lo hicieron, por supuesto que lo hizo, Edgar. No diga que no. Claro que sí. Después de un partido. Táchira Metropolitanos en el Olímpico. Dijiste, vamos todos juntos, vamos a apoyar. Vamos a sacar esto adelante todos. Échenme la mano. Sí, claro. Y después, el hecho de que dice otros entrenadores lo hicieron. Sí, puede ser. No le veo nada de malo. Después, forma parte del comunicador o forma parte del periodista. Sí, cómo hace la crítica. Se llama relaciones públicas. Uno en la vida tiene que saber hacer relaciones públicas. Tiene que saber manejarse. Probablemente, Edgar, si usted se hubiese manejado de otra forma, todavía fuese técnico de Táchira, tengo la plena seguridad. Pero no se manejó de esa forma, actuó y con ese pensamiento del que habla allí, poco inteligente,
Y bueno, después terminó todo como terminó. Pero sí, claro, claro que lo hiciste, claro que sí. No digas que no. ¿Sientes que te faltó o no? O a este punto dices, me siento bien con lo que No, no, hice. yo me siento tranquilo, Carlos. O sea, yo me siento satisfecho y me siento, a ver, lo que pude haber ganado en Táchira, me siento tranquilo porque nadie me regaló nada. Claro. Entonces siento una tranquilidad, una paz, lo disfruté y también es parte de la vida, ganar, perder, no siempre se puede ganar. Lo di todo, tanto como jugador, siempre lo dije, lo he dicho también, como jugador lo di todo en los momentos difíciles del club, porque hubo momentos muy como entrenador. Ya va, yo aquí quiero hacer una pausa. Y puede ser un poco más polémico de lo normal esto que voy a decir. Porque vuelve otra vez a decir algo que no es verdad, el señor Greco. Como jugador lo di todo y estuve en los momentos buenos y malos. Quiero repetir esa parte, a ver. Lo disfruté y también es parte de la vida, ganar, perder, no siempre se puede ganar. Lo di todo, tanto como jugador, siempre lo dije, lo he dicho también, como jugador lo di todo en los momentos difíciles del club, porque hubo momentos muy. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y los que tenemos cierta edad, los que tenemos 30 años, 40 años, 50 años y ahí en adelante, sabemos, Edgar, sabemos que lo que usted está diciendo, que como jugador y en los momentos duros estuvo con Táchira, no es verdad. Usted no fue un Francesco Totti, por ejemplo. Un Francesco Totti en Roma, que jugó toda su vida en Roma. Jugó toda su vida en un solo equipo. No. En el momento más duro de Táchira, sí, sí, por supuesto, estuvo en momentos difíciles, en cierto punto, cuando el equipo se lo llevaron a Caracas. También no tenías de otra, ¿eh? Tampoco tenías de otra. Eras juvenil, eras un chamo, no tenías de otra, tampoco tenías para dónde irte. Hubiese sido un poco tonto irse, ¿no? Ahí. No, no, no. Ahí tenías que estar, porque te tocaba estar aparte. No fue que tú eras un figurón y decidiste estar, no. Porque quiero acabar de una vez con esto. Acabar de una vez con esto de que ese comentario, que es que yo lo di todo. No, no, no. Fuiste un gran jugador. Pero no puedes decir que estuviste en los momentos más difíciles. Estuviste porque no tenías de otra. Necesitabas minutos, necesitabas regularidad. Estabas arrancando tu carrera como futbolista. Ganas el torneo, ganas la Estrella 2011. Ganas la Estrella 2011 con el gol en Barinas. Y después te vas a Lara. Te vas a Lara por la presión que tenías en Táchira. Te vas casi huyendo a Lara. No renuevas contrato con Táchira. Después de que te pitó, porque todo el estadio te pitó contra Colo-Colo. Todo el estadio te pita contra Colo-Colo. Tú ya habías tomado una decisión en ese momento, dicho por ti mismo. Después llega el partido de la final, marcas el gol, pero tú ya tenías tu decisión tomada. Respetable, ojo, respetable. Tenías tu decisión tomada de irte. Eso a mí nadie me lo contó. Eso yo lo viví, y yo lo vi. Y lo vimos muchos. Respetable tu decisión. Pero no puedes llegar a decir 15 años después que tú estuviste siempre con Táchira y que fuiste el salvador y que fuiste... No. No, papá. Te vas a Lara y tus mejores momentos como futbolista se los diste a Lara. Tu etapa de madurez, tu etapa de futbolista top de Venezuela se lo diste a Lara. Es más, quedas campeón en Lara. Y yo creo que lo dices más adelante en la entrevista. Fuiste el mejor jugador del país. Es verdad, eso es verdad. Y por eso fuiste convocado a la selección. Jugaste partidos eliminatoria. Bueno, jugaste unos minutos y te sacaron al rato, pero entraste, jugaste. Y fuiste el mejor jugador del país en Lara. Por cierto, dirigido por Zaragoza. Podríamos decir que Zaragoza te hizo el mejor jugador del país. Ese que después tú mismo, lamentablemente, fuiste desleal con él. Años después. ¿Cómo es la vida, no? El trama de la vida.
Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Bueno, ese Lara de Zaragoza que gana todo, tú eras uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador, te convocan a la selección. Quedas campeón, Táchira te quiso volver a traer, porque Táchira estaba hundido en ese momento, estaba en el foso, Táchira no da pie con bola. Iban técnicos, venían técnicos, llegó Chuy, fue un desastre, De La Pava, un desastre, Manolo Contreras, un desastre. Temporadas terribles, horribles. Y cuando quedas campeón tú con Lara, Táchira te vuelve a llamar para que vuelvas. ¿Cuál fue tu respuesta? No quisiste, tú nunca quisiste volver a Táchira. Si es que es tanto el amor que profesas, ¿por qué no volviste en ese momento a Táchira? Primero, ¿por qué te fuiste? Y segundo, ¿por qué no volviste cuando ya estabas consolidado? Y le dabas ese amor que según le diste a Táchira. Es más, le marcaste un hack trick a Táchira jugando con Lara, allá en Caudare. Yo me acuerdo de todo eso. Después te vas a Lara y te vas a La Guaira. Ganas Copa Venezuela con La Guaira, tienes grandes torneos con La Guaira. Y llegas a Táchira ya cuando estás a punto de retirarte. Te convence Carlos Maldonado y vuelves a Táchira. En el año 2016, si no me falla la memoria. En el 2016. Entonces, volviste con 35 años. Ya, a nada de retirarte. Después jugaste hasta los 40, jugaste 5 años más. Pero todos estamos claros que un jugador ya de 35 años es un jugador que ya está en el ocaso de su carrera. Después sí, tuviste tu historia, por supuesto, marcaste goles, marcaste 1 o 2 goles en Libertadores, creo que marcaste un gol Olimpia y creo que otro a Libertad, no recuerdo. Después quedaste campeón en 2021 con Tolizano, siendo suplente, pero bueno, está bien. Durante mucho tiempo fuiste también el delantero titular del equipo, en ese regreso, teniendo casi 39 años, todo eso es muy valorable. Todo eso es cierto, canté muchísimos goles tuyos, Edgar. Pero, no nos metan el dedo en la boca. No nos metan el dedo en la boca. Porque eso que dices ahí, que siempre estuviste, no, papá, no. No estuviste siempre, no. Y sabes que los mejores años como futbolista se los entregaste a otros 2 equipos que no fueron Táchira. Es así. Eso está ahí. Eso está ahí, yo no estoy inventando nada. Cuando fuiste el mejor jugador de esta liga, de este país, estabas jugando en otro equipo que no era Táchira. Cuando fuiste llamado a la selección, estabas jugando en otro equipo que no era Táchira. Cuando mejor rendimiento tenías, estabas jugando en otro equipo que no era Táchira. Eso está ahí. Como asistente también, y después cuando me tocó como entrenador, lo di también. En el momento difícil del club pude asumir, pudimos conseguir un bicampeonato y después, bueno, pudimos llegar a una final, no se dio la final. Después hicimos la Copa Libertadores, creo que competimos, pero no se sumó puntos, también es una realidad. Le dimos, esto es algo que lo hablaba yo con unos amigos, le dimos pelea al campeón de la Copa Libertadores. ¡No! Pero la gente un poco... ¡No! Se recuerdo de... Sí, por eso le repito, porque está ¿Hasta cuándo, viejo? ¿Hasta cuándo esto? ¿De verdad van a seguir celebrando esta mediocridad? Usted lo dijo, Edgar, recuerdo en una entrevista. Creo que le dio la entrevista a Zafra. Lo dijo. ¿Qué me sirve a mí haber jugado 45 partidos de Copa Libertadores cuando de los 45 perdí 40? Y cuando sea técnico de Táchira yo quiero cambiar esa mentalidad. No cambió nada. No cambió nada porque al contrario, hizo la peor Libertadores de la historia de Táchira. La peor, no sumó ni un punto. No sumó ni un punto. Perdió en todos lados. ¿De verdad van a seguir celebrando? ¿De verdad? O sea, yo esto a mí no me cabe en la cabeza. ¿De verdad van a seguir celebrando que según le hicieron partido al campeón de la Libertadores, a Flamengo? O sea, eso de verdad, eso es para celebrarlo, en serio, les digo la verdad. Que casi le ganamos a Liga de Quito, que casi le ganamos a Central Córdoba. ¿De verdad?
¿Dónde quedó la estadística ahí? Ahí la estadística no la meten. La estadística es que ¿cómo es? De 6-0. De 6-0. Coño, no puede ser, hermano. No puede ser. No le importa si juega contra el Flamengo o el Real Madrid, hay que ganar. Y es normal que sea así. Pero bueno, creo que competimos. Se llegó a la final, se perdió la final contra UCB. Y después hicimos un gran torneo clausura, grandísimo torneo. Hicimos 27 puntos. Hasta ese punto, el equipo estaba bien. No pasaba nada, había armonía, supuestamente había todo, estaba bien. ¿Qué pasa? Fuimos a Metropolitanos, nuestro primer partido del cuadrangular. Y después viene el partido con Caracas, que perdemos aquí en San Cristóbal en los últimos minutos, en el 90. Y ahí se pone un poco cuesta arriba todo. Fuimos a Valencia, hicimos un gran partido. Cuesta arriba no, ahí quedó eliminado el equipo. Lo empatan, un penalti, después vinimos aquí, lo perdimos. No pudimos sostener los resultados y eso se nos fue llegar a la final y el cuadrangular. Pero después se deja al equipo en Copa Libertadores. Siento que uno como entrenador, uno como cuerpo técnico, no... Después se deja el equipo en Copa Libertadores. O sea, no, hay que agradecerle, hay que agradecer. Gracias, Greco, gracias. Gracias. Dejaste el equipo en Copa Libertadores. En fase 1. Venía a estar en fase de grupos, ¿no? Venía a estar en fase de grupos 2 años seguidos, ¿no? 2 años seguidos. Y antes de eso, por otro torneo desastroso que hizo Payares, antes de eso, Tolizano lo dejó en fase de grupos también. Y antes de eso, Tolizano, sin haber ganado el torneo, lo había dejado también en fase de grupos. Porque había ganado acumuladas. Eso sí tuvo Tolizano siempre. Pero no, gracias, Greco. Tú dejaste el equipo en Libertadores. Bien. Es más. Táchira entra en fase 1 de Libertadores porque Carabobo queda campeón de la apertura. Si no, Táchira no entra en fase de grupo. O sea, ni siquiera Táchira entró por un mérito verdaderamente propio, sino como el otro equipo ganó la apertura, bajaron la reclasificación. Pero bien. Gracias por habernos en fase 1. Bien. Las consecuencias las estamos pagando hoy. Que traemos extranjeros de poca monta, que el equipo es corto, que la plantilla no es tan amplia, que bueno, eso lo estamos viendo hoy. Por cierto, otra cosa que no he dicho, Greco dirigió el equipo probablemente con el presupuesto más alto en la historia de Táchira. Probablemente con los sueldos más altos en la historia de Táchira. Todo es malo. Y todo fue pérdida, bien sea económica y deportivamente. Perdió la Supercopa, que representaba una plata, perdió la Apertura, que representaba otra plata, no ganó un partido de la Copa Libertadores, ni uno, ni empató ni siquiera, donde le pudo haber representado otro dinero también extra al club. No entró en Libertadores en fase de grupos. Para Silva, y lo que trajo, aparte de lo que trajo, pues trajo jugadores costosos. Cano, Cariaco, Peñaranda, más la plantilla que ya estaba, más los sueldos que ya tenía que pagar. Rosales, Cova, Teto, Fioravanti. O sea, era una plantilla que no ganaba 3 lochas. Fue un año de pérdida económica para el equipo. No lo dije yo. Lo dijo Jorge Silva cuando vino a la conferencia con César Farías, donde estuvimos presentes, y dijo, este año para nosotros fue un año de pérdida. Fue un año de pérdida económica. ¿Me entiendes? Porque uno si se deja llevar netamente por el resultado, o sea, siempre va a haber todo mal, ¿no? A ver, se llegó a una final, no se ganó, es verdad, después... se pudo dejar el equipo en Libertadores, que lo ideal es que capaz siempre llegue campeón, pero no pasó. Sí, claro. Y uno como entrenador valora mucho eso, yo valoro mucho eso. A ver, te vas al Demócrata. ¿Cómo asumes ese reto? Después de haber sido técnico de Táchira, mucha gente lo criticó, te vio como que de haber estado acá, bajaste unos peldaños.
¿Por qué asumes esa responsabilidad? No, Carlos, no, Carlitos, no. Primero, No, Carlitos, no bajo unos peldaños, no. Yo lo voy a poner así. Ser técnico de Táchira está a la altura de ser el gobernador del estado. O sea, ser gobernador del estado de Táchira y ser el técnico están a la misma altura. Es el mismo nivel de importancia. Ser el técnico de Táchira es una de las figuras más importantes en el deporte nacional. Meta fútbol, meta béisbol, meta baloncesto. Bueno, Greco fue técnico de Táchira. Se va de Táchira y no fue que bajó unos peldaños. No. Estabas en el cielo y llegaste al núcleo de la tierra. Llegaste al fondo del océano. O sea, eras Dios. Y de un día para otro dejaste de ser Dios a ser la última piedra del fondo del océano. Porque si lo comparamos es eso. Ni siquiera está dirigiendo fútbol profesional. ya, primero eso para luego preguntarte la otra información que me llegó. No, mire, a ver, yo sé que hay mucha gente capaz menosprecia nuestras Fútbol categorías formativo. menores. Menosprecia porque o este no sirve, este sí sirve. Yo hago vida en el Club Demócrata, hago vida desde hace mucho tiempo. Juegan en los equipos. Juego en los equipos del Club Demócrata. Estuve el presidente, ya sea el presidente del club, el presidente de la escuela, son muy amigos míos. Entonces, tuvimos una conversación, yo le dije que podía ayudar, colaborar, mientras salía algún equipo, y yo estoy disponible para el fútbol tachirense, en cualquier ámbito, lo dije, ya sea a nivel profesional, en este caso en el Club Demócrata, que es una escuela que está creciendo, una escuela organizada, una escuela que tiene 300 niños, ¿sí me entiende? Y yo me debo también al fútbol, yo nací ahí, yo crecí ahí. Si hay gente, digo yo, que dice que, o sea, que crea crítica ahí, de verdad no entiendo. Ya, a ver, pongo pausa acá. No, Edgar, no. Y si alguien conoce de fútbol menor, es este que está acá. Me disculpa. Si alguien conoce de fútbol menor, soy yo. No es que ser el coordinador del Demócrata esté bien o esté mal, o sea prestigioso o de desprestigio. No. Eso no tiene nada que ver. El hecho es que no puedes ser el técnico de Táchira y 3 semanas después el coordinador del Demócrata Sport Club. Nunca visto. No existe eso. No existe. Que es el fútbol, porque al final yo me debo a eso. Entonces estoy ahí, estoy compartiendo, estoy en el entrenamiento de los niños, pero también disponible para el fútbol profesional, que es lo mío. Pero no lo disfruto también, lo he disfrutado una etapa que no la hice y lo estoy disfrutando. ¿Te sientes preparado para asumir en otro equipo del fútbol venezolano? Sí, totalmente, claro ¿Ya? que sí. Ya sí. En cualquier... ¿Dirigirías cualquiera? Mire, yo soy un profesional. Yo cerré un ciclo en Táchira. Yo ya no veo el fútbol como fanático, lo veo como un entrenador de fútbol que se debe al fútbol venezolano. Yo me debo al fútbol venezolano. Es más, hoy en día veo los partidos, los analizo todos los rivales, todos los equipos, trato de ver sus estructuras, cómo juegan, para poder estar un poco atentos y estar un poco en la dinámica del torneo. Ok. Por ahí hubo una información. Trujillano se comunicó contigo. Bueno, eso es lo que dicen. Sí se comunicó, hubo una intención, no se concretó, obviamente. Sí, a ver, he tenido varios llamados durante lo que va de año, pero como... Yo no escuché ninguno. Poder hablar, Varios llamados en lo que va de año. Bueno, nosotros que estamos en el medio y somos periodistas, que estamos en el medio y estamos permanentemente informados de todo, no escuché nunca que ningún equipo estuviese interesado en Greco como entrenador, ni siquiera de segunda. El único que estaba interesado fue Trujillanos y puedo confirmarlo, que el vínculo lo generó Marlon. Marlon es el padrino de uno de sus hijos. Marlon es el padrino de uno de los hijos de Greco. Y por esa afinidad es que llega
Es, digamos, esa especie de recomendación de Marlon estando en Trujillanos para que pueda llegar Pérez Greco al cargo. Con todo y eso ni siquiera llegó. Con todo y eso contrataron un técnico que tenía 14 años sin dirigir como técnico principal, que era Pedro Vera. Esto es fútbol también, es una negociación, es poder hablar, poder también yo ir con mi cuerpo técnico completo, pero como todo, a veces se da, a veces no, o capaz la conversación se diluye, pero sí hubo los intereses, o el interés, pero nada, veo que ya oficializaron otros técnicos y es normal, es parte de la dinámica, y vuelvo y lo repito, esperando el momento indicado y tomar la decisión indicada. Yo estoy agradecido con los equipos que me han llamado, que se han que se han interesado por mí y nada, agradecidos, pero bueno, esta vez no se dio. Actualmente sales a la calle, ¿cuál es la percepción tuya de la gente? No, mire, cariño, Carlos, yo no he, desde que salí de Táchira, o vamos a poner desde antes, nunca he tenido algo en contra de la gente o alguna crítica o alguien que haya, no. Todo es cariño, todo es fuerza, vamos para adelante. Pero muchos saben lo que pasó, ¿sí me entienden? Cuando estás en ese momento fuerte, cuando no se estaban dando las cosas, evitabas salir, salías igual, la gente, porque algo en las redes sociales pasa igual, la gente te puede putear en redes sociales, pero te vienen de frente y no pasa nada, ¿no? No, totalmente. En el calor del estadio es diferente también, la gente te puede gritar desde la tribuna, pero cuando salía Greco a la calle... No, Carlos, mire, yo algo que pienso yo, que más allá de las circunstancias que pase, tú no puedes dejar tu vida personal a un lado por un resultado. O sea, mi familia no tiene la culpa de que yo no podamos ir a comer en un restaurante. Mi familia no tiene la culpa de que yo pueda ir al Parque Metropolitano o sea, eso hay que... Y yo lo disfruto, porque imagínese, yo entonces, si me toca este rol durante varios años, durante 10 años no voy a salir. Entonces, no. Disfrutaba, salía. Había momentos que no salía, que no quería salir por muchas cosas para hacer. Y lo que dice ahí es cierto. Le costó asumir la crítica. Hubo momentos en los que no podías salir de un cuarto, Edgar. No podías. Yo me sé toda la historia. Lo que pasa es que hay cosas que uno no dice y que no cuenta. Pero yo me sé toda la historia. Tú te encerrabas en un cuarto en tu casa y nadie te sacaba de ese cuarto. No te podía sacar ni tu esposa. Tenía que llegar un compadre tuyo a hablarte para poder salir de ahí. ¿Sabes qué pasa, Edgar? Yo creo que usted lo superó Táchira. Se lo comió el personaje. Y más allá de que se lo comió el personaje, se lo comió el mundo Táchira. Le comió la cabeza. Lamentablemente, porque para ser entrenador de Táchira hay que tener muchísimo carácter. Hay que tener mucha personalidad. Mucha. Y creo que eso te faltó. El audio que en alguna vez rodó por allí, que condenó lamentablemente al buen amigo y compañero de los medios de comunicación William Mendoza, ese audio, recordado, todo lo que dijo William en ese audio era verdad. Todo era verdad. Te peleaste con todo el mundo. Sacaste a Uribe del equipo. No quedaste bien con Uribe. Con Yaniel. Te fuiste a las manos con Diomar. Después secaron a Diomar. Le hicieron un daño terrible a Diomar Díaz en su carrera. Ahora jugando en segunda división. Le intentaron hacer un daño terrible a Jeffrey Vargas. Un daño a Yaniel. Lo sacaron por un chisme. Son situaciones que al final... Entonces eso es lo que veo. Creo que te superó ser técnico de Táchira. Te quedó muy grande ser técnico de Táchira. Y los resultados fueron los que fueron. No pudiste ganar nada. Quería enfocarme netamente en el... Porque te consume mucho ser técnico. En este caso de Táchira te consume. Son 24 horas de poder planificar, evaluar, analizar del día a día. En este momento sientes que hay una responsabilidad tuya en el no funcionamiento, en el no óptimo funcionamiento del equipo a lo último.
Del último del cuadrangular. Sí. A ver, siento que hubo, bueno, un partido clave que nosotros perdimos y que nos costó porque teníamos que ir a ganar los siguientes partidos, que fue con Caracas. Porque claro, yo les dije al comenzar, nosotros hicimos 27 puntos en el torneo clausura. O sea, fue un excelente torneo. A 4 jornadas ya estamos clasificados en octogonal y en el apertura a 2 o 3 jornadas ya estamos también. Entonces, fue un excelente hasta ahí torneo excelente. apertura y una clausura. Después vinimos a Caracas y fue un partido que lo perdimos y seguramente hubo crítica, como era normal que se esperara y que eso nos llevó a que los siguientes partidos tenían que ser perfectos. No podíamos. No había margen de error. No había margen de error. Y bueno, ahí jugábamos cada 3 días, fuimos a Valencia, empatamos 1-1 y teníamos la última posibilidad, que teníamos que ganar sí o sí aquí a Carabobo, que íbamos ganando 1-0 con gol de Maurice y después 2 penaltis que nos pitan en contra. Y después, bueno, ahí se acaba la ilusión. En 10 días, 15 días se nos fue todo. Pero, a ver... Sí, fue así, literal. O sea, en 15 días se nos fue todo. Porque al final vuelvo y le repito, con los 26 puntos la gente estaba ilusionada, todos estamos ilusionados. En 15 días... Les voy a decir por qué a Greco no lo llamó nadie y es muy difícil que alguien lo llame para dirigir primera división, incluso segunda. Greco cometió 3 errores capitales, 3 pecados capitales muy fuertes. El primero, el resultado. No haber ganado nada con Táchira, haberse anticipado. No haber mostrado una idea verdaderamente clara. El segundo, hablar permanentemente de los árbitros en todas las ruedas de prensa y echarle la culpa a la federación, a los árbitros, de sus derrotas. Eso es mortal. Porque lo dijo muchísimas veces. Después, cuando sale del cargo, dio entrevistas donde señalaba fuertemente a los árbitros, donde señalaba fuertemente a la dirigencia. Eso no cayó tan bien en el seno de dirigentes, en el seno de los árbitros. Y lo otro es la forma en la que llega como entrenador profesional. Una combinación letal. Esas 3 combinaciones letales son las que hoy lo tienen sin poder dirigir en primera división. Porque ningún equipo va a querer a un técnico problemático, a un técnico que se escuda en el tema arbitral, que puede ser desleal en cualquier oportunidad y que aparte, armándole un equipo monstruoso de pies a cabeza, no pueda ganar y no pueda tener resultados positivos. En 15 días se nos dio todo y bueno, pasó lo que pasó y terminamos el torneo y terminamos el último partido. Fuimos a Caracas a jugar el clásico, quedamos 0-0 y vinimos aquí, le ganamos a Metropolitanos, pero bueno, ya no teníamos chance de poder entrar en la final. Greco, quitando la estrella, ¿cuál sientes que fue tu momento más alegre como técnico de Táchira? Quitando la estrella, el partido de la estrella. Quitando el partido donde quedaste técnico campeón, ¿cuál sientes que es tu día más bonito en la institución como técnico? Y bueno, nunca voy a olvidar las finales, sin duda alguna. El partido con Caracas allá, 4-0. El de 4-0. Táchira nunca había ganado allá. Y yo decía que algún día que me tocara yo era el que iba a romper eso. Lo tenía yo desde adentro, tenía un reto bonito para mí. Y me recuerdo ese partido netamente, recuerdo la charla desde el día anterior, lo previo. Traté de enfocarme netamente en la charla porque siento que ahí se pudo haber ganado el partido, en la charla previa al partido. Y después hicimos un partido espectacular. Partido muy bueno. Ya. El 4-0, o sea, ese fue el segundo partido de él. Segundo o tercero, algo así. Como profesional, como técnico profesional. O como primer entrenador. O sea, él ganó... O sea, él ganó el partido en la charla, ¿no? O sea, en la charla. Mire, palabras ciertas, se me cayó el teléfono. De verdad, o sea, de verdad que... Yo no sé si es que nos ven la cara de tontos. ¿Quién puede creerse que un equipo que una semana antes, por eso fue una semana antes, lo dirigió otro técnico y le metió 4-0 a Caracas, 4-0,
porque yo hice una charla, bueno, en fin, la charla fue una vaina impresionante. Y en la charla gané el partido. En la charla gané el partido. Da risa, Da risa. Qué lamentable, yo de verdad lo lamento mucho. Yo lamento mucho que no exista una pizca de agradecimiento del señor Greco para con Zaragoza. Lo lamento mucho que no lo nombre ni una vez. Que creo que no se le cae nada, es más, lo hace quedar mejor. Decir, ¿sabe qué? Le agradezco a Eduardo, le agradezco al profesor Zaragoza, porque gracias a él llegué a ser asistente técnico y gracias a él llegué a ser primer entrenador. Y gracias a él y por él es que se dieron los resultados que después el equipo terminó ganando el título. Porque fue así. Y el que no lo quiera ver así es un necio, así de sencillo. Esto no es ni subjetivo, no. Esta es la realidad. Porque usted, amigo y amiga, cuando usted va, póngase este ejemplo. Usted presentó su tesis, usted hizo su tesis de grado, hizo todos los capítulos, fue todo el año a clases, todo el tiempo fue a clases, se caló los profesores, se caló los estudiantes, se caló a los compañeros, te calaste a la gente que te miraba mal, te calaste a la jeva con la que fuiste novio y después la dejaste en pleno semestre y tenías que igualmente verle la cara. Y bueno, con eso sobreviviste y te calaste que por momentos a veces no tenías ni siquiera plata para poder mandar a hacer algunos trabajos, no tenías plata para poder mandar a hacer algunas maquetas o algún tema que tuviera que ver con el estudio. Y bueno, sacaste plata de donde no la tenías y pagaste taxi muchas veces. Y bueno, fue duro y con esos golpes en el camino, con todo y eso sacaste tu tesis. Y el día de presentar la tesis, resulta de que no pudiste llegar. Y la tesis la presentó tu mejor amigo. Tu mejor amigo presentó la tesis porque, bueno, a ti lamentablemente en el camino se te accidentó el carro y no pudiste llegar. Y tu amigo presentó la tesis y tu amigo se graduó. Pero tú no te graduaste. No te graduaste porque no presentaste la tesis. Tu amigo sí. Tu mejor amigo sí se graduó. ¿De quién es el título universitario? Y cualquiera dirá, como lo dicen por ahí los bobitos, los bobertos, el que tiene la medalla de campeón en la casa, es Greco, ese es el que tiene la medalla de campeón. Ese es el que tiene la medalla de campeón. Sí, pero de los 45 partidos dirigidos en el año, Zaragoza dirigió 40, él dirigió 5. Qué injusta es la vida a veces, ¿no? Qué injusto es el fútbol, ¿no? Qué arrecho. Pero bueno, así es esto. Así es el ser humano. Yo de verdad lamento mucho cuando una persona es desleal, cuando una persona... Porque yo no sería así. Y a mí no me educaron así, esos no fueron los valores que me dieron a mí. Perfecto. Lo disfruté, lo viví. Ese es el error, ¿no? Pero No bueno, disfruté. también siento que Carlos, que uno también tiene que disfrutar los momentos donde capaz no sale, porque es donde hay que sacar el carácter, claro, donde hay que sacar el coraje, donde hay que ver y darle vuelta a la situación. Disfruté el día a día, disfruté los partidos de Libertadores, Edgar Pérez Greco dirigiendo en el Maracaná contra Flamengo. O sea, eso... Cualquier cosa, ¿no? Sí, por ejemplo, eso se disfruta, eso capaz muchos técnicos del mundo de aquí de Venezuela desearan, y yo lo viví, yo lo pude disfrutar haciéndole un buen partido allá, más allá que perdimos, competimos y desearan. La otra que no había dicho. Todos los patrocinantes están con usted, Edgar, todos, ¿no? Todos los sponsors principales del equipo, todos te apoyaban, todos. Nadie estaba en tu contra. Volviendo al tema hace rato que decía de que no, que es que yo tenía cosas en contra, ¿no? No. Todo el ecosistema alrededor de que desde que en el periodo que tú fuiste técnico de Táchira, todo ese ecosistema está a tu favor, todo. Hablo incluso hasta de patrocinantes que están contigo, que daban la vida por ti. Ni así te alcanzó. Son momentos únicos. También tengo que preguntarte por el Táchira actual. Ya te hice una pregunta por ahí.
pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo es a Táchira actualmente? No, mire, como le dije, Carlos, yo no lo veo fanático, estoy viendo el fútbol normal. ¿Estás viendo el fútbol como técnico ahora? Como técnico, yo no estoy pendiente si Táchira gana, pierde o empata. O sea, sino cómo funciona. cómo funciona el fútbol, estoy viendo de todo un poco, porque bueno, capaz a uno le pudiera tocar en algún momento estar en otro equipo y nada, tengo que estar... a enfrentar a Táchira. Sí, pero bueno, Táchira siempre un equipo que va a estar... Te voy a decir que así es como vemos el fútbol desde acá, Edgar, así. Cuando tú eras entrenador, así veíamos el fútbol. No como fanático. No nos condicionaba el resultado, si ganabas, si perdías, si empatabas, no. Así. Y eso por ahí te chocó mucho, te choca todavía mucho. Entonces como que contradictorio, ¿no? Decir como que bueno, ya no me importa si Táchira gana, empata o pierde, ya no me importa porque ahora veo el fútbol de otra forma. Pero al que veía el fútbol así, como tú estás rezando ahí en esa entrevista, el que veía el fútbol así, tú lo condenaste anti-Táchira. Lo condenaste de sembrar odio. En otro equipo y nada, tengo que estar... a enfrentar a Táchira. Sí, pero bueno, Táchira siempre un equipo que va a pelear, que va a competir. Y esté quien esté, el técnico que esté, los jugadores que estén, siempre un equipo que se arma para poder pelear y para poder competir. Pero, vuelvo a eso. ¿Cómo ves a Táchira actualmente? ¿Lo ves bien? ¿Te gusta el esquema de juego? ¿No lo compartes? No, yo voy a hablar de un técnico, de un esquema de juego, no lo voy a hacer, es una responsabilidad mía. ¿Te gusta cómo juega Táchira? No voy a hablar de un técnico de otro equipo, sino una responsabilidad mía. Y hace 20 minutos habló y le dijo a otro entrenador que ahora dirige otro equipo que era un irresponsable y un poco profesional. ¿Está bien? ¿Está bien? No lo voy a hacer, es una responsabilidad mía. A ver... ¿Te gusta cómo juega Táchira? Y siento que es un proceso nuevo, que lleva tiempo. Hay que aguantarlo. Siento que es un proceso nuevo, lleva tiempo. Porque capaz yo estuviese ahorita en este momento también necesitará tiempo. Claro. Entonces siento que necesita tiempo. Pero Táchira no, vuelvo y repito, no, es inmediatez. Era la inmediatez la Copa, no se dio en la Copa. Es la inmediatez del torneo, es todo inmediatez. Capaz no hay tanto tiempo para tú poder tener un proyecto, un proceso, no, porque es el resultado del día a día. Más nadie que tú para preguntarle esto. ¿Sientes que Wilker Ángel y Tomás Rincón pueden volver a Táchira? Seguramente por la cabeza de ellos pasará. El Táchira le ha dado todo a ellos también, ¿no? Táchira le ha dado todo a ellos Pero los jugadores todos son tan agradecidos como Greco o de repente sientes que por ahí... Sí, todos, siento que todos son agradecidos. Capaz Wilker y Tomás han jugado en equipos muy importantes del mundo. Viene el santo. En equipos importantes del mundo, tienen una familia por delante, tienen muchos sueños, capaz proyectos y bueno. Tienen que revisar hay muchas cosas. Uno jugaba aquí hasta de gratis, pero... Ajá. Ahora hablemos de tu etapa como jugador, porque es importante que la gente pues también... mucha gente te vio como técnico, muchos muchachos, chamos, pero no llegaron a ver a Fernando Pérez Greco como jugador. Y hay varias anécdotas. ¿El técnico más fuerte contigo cuál fue? El técnico más fuerte conmigo, y creo que fue Pinto. Me decía que no tenía pinta de jugador, lo mandaba a hacer pierna cada rato. Eso sí es verdad. Llegó Pinto ahí a la Alterra, me acuerdo, y él observaba mucho el futbolista. O sea, él iba y lo saludaba, le daba la mano y lo miraba de arriba abajo. Y a mí cuando me vio los gemelos decía que yo no podía jugar. Decía, no, ¿cómo juega? ¿Cómo va a jugar? Y entonces él me puso a mí unos entrenamientos especiales. Ajá. Yo los martes y los... ¿Jugador también sufriste en algún momento del hate de la gente? Sí, bueno, en el 2011 tocó irme. Eso era a eso quería llegar. Cuéntame un poco sobre ese capítulo. Ese sí fue duro porque, a ver, durante el año de que uno está en un club siempre hay altibajos. O sea, es muy difícil que usted tenga una regularidad. No, muy difícil. Entonces, hay momentos difíciles. Cristiano. Hubo un partido de Copa Libertadores aquí contra Colo-Colo que perdí una pelota en el medio campo y nos hicieron gol. Se nos vinieron de contragolpe, nos hicieron gol y la gente no me lo perdonó. Desde ahí fue todo cuesta arriba, difícil también para mí. Pasó lo que nunca había sentido yo en Pueblo Nuevo, que 40.000 personas me abucharan cada vez que yo tocaba la pelota. Fue duro porque, bueno,
jamás piensa que va a pasar eso o jamás cree que pudiera pasar eso. Pero seguí luchando, fue duro porque eso fue como en marzo y yo tenía contrato hasta final de año. Hasta final de año recuerdo unas palabras del profesor Pinto netamente al siguiente día de ese partido. Él me sacó en el entretiempo. Me dijo, flaco, me dijo, esas personas que ayer te pitaron te van a aplaudir. Yo en ese momento no entendía absolutamente lo que él me decía. Yo en ese momento no había dormido, tenía frustración. Bueno, ¿qué pasa? Último partido final contra Zamora. Y de ahí vuelta. Vamos allá a Barinas y yo hago el gol del 1-0. Ese gol del 2011, pase Sebastián con Sergio, una triangulación y hago gol. Venimos al partido aquí, el partido de cierre, quedó 0-0. El profesor me saca como el minuto 70. Como el minuto 70 me saca. Y cuando yo voy saliendo de la cancha, todo el estadio me aplaude. Hace 3 meses Te abuchaban. me abuchaban 40.000. Y en ese momento todo el estadio me aplaudió. ¿Qué pasa? Que yo ya tenía la decisión de irme. O sea, en mi cabeza Ya habías tomado esa ya decisión. estaba la decisión de irme. Y en ese momento, cuando yo voy saliendo de la cancha, me acuerdo de las palabras de Pinto. Aquellas personas que me abucharon son las que te van a aplaudir. Y faltando 20 minutos me acuerdo que el profe me sacó para hacer un cambio y me aplaudieron 40.000. Pero ya la decisión estaba tomada, ya había un desgaste, yo ya quería salir. Claro, ya. Ya había y yo me fui a Lara y bueno, pasó lo que pasó en Lara, quedamos campeones, fui el mejor jugador del año, el torneo y a veces las cosas también pasan por algo, ¿no? Cuando tomas esa decisión, ¿te arrepentiste? En ese momento, ¿te arrepentiste? No hubiese tomado la decisión de irme. ¿O nunca te arrepentiste en el momento de me voy a Lara? Ya. No. A ver, uno capaz siendo de aquí siempre quiere jugar en Táchira. Sí. Pero yo, viendo lo que me pasó post Táchira, yo le doy gracias a Dios por lo que me pasó. Okay. Porque mire, me vinieron a buscar en una avioneta, Carlos. Entonces quiere decir que yo... Claro, eso es cierto, claro. Lara tenía mucha plata. Lara tenía muchísimo dinero. Táchira no. Táchira entró después de haber sido campeón, entró en un momento de crisis institucional y deportiva. Te fuiste, tomaste tu decisión de irte. No veo aquí que, como dices, que estuviste en los momentos duros. Ahí comenzó tu etapa más gloriosa como futbolista. El día que te fuiste de Táchira. Ahí comenzó. Entonces quiere decir que yo valía. Era importante. Que yo valía. Y yo estando aquí en Táchira no me daba cuenta de eso. Entonces la gente comenzó a llamarme a los equipos. Económicamente fue muchísimo mejor. Entonces yo decía, se tiene que pasar que yo irme de Táchira para poder yo ver esto. Para darte cuenta que sí que lo que me valoraban. Y bueno, pasó, fui a Lara, me compra el Deportivo La Guaira, me compra a Lara, algo que no había pasado. Me compran para yo poder con 32, 33 años. Después de Lara y después vuelvo. Cuando vuelve Carlos en el 2016, me trae y termino mi carrera en el 2021. Pero me sirvió salir porque sentí que me valoran el fútbol venezolano. Ok. La experiencia más bonita fuera de Táchira. Y bueno, en Lara. En Lara, sientes que fue la etapa más bonita. Porque mire, Lara quedamos campeones. Con un invicto, era final de apertura y clausura. Ganamos la apertura y ganamos clausura, no hubo final. Absoluta campeón. Y después, bueno, yo me pude ir a un torneo, me fue muy bien, pude ir a la selección, pude estar ahí. ¿La experiencia de la selección qué tal? No, única, porque te encontrabas jugadores del nivel, en la posición mía, Juan Arango, Maestrico, Ronald Vargas, Lobo Guerra. O sea, mucho. Era difícil jugar, era muy difícil jugar. Pero lo disfruté, lo vi convivir esos momentos. ¿Con quién compartías habitación ahí? Una vez con Lucena. Con Lucena, ya como de Jordi, una vez también compartí. Lo importante era el día a día, el momento, lo que significa estar en la selección. Pero fueron momentos únicos, sí. ¿Por qué crees que la selección no viene a Pueblo Nuevo? Es una gran pregunta que nos tendríamos que hacer, no solamente nosotros dos, toda la gente, los medios de comunicación, la gente, el hincha, el fanático. No sé, deberíamos hacer esa pregunta. ¿Por qué creen que la selección no vino más? No sé cuándo fue el último partido. ¿Por qué la selección? Creo que fue un partido que con Colombia, si no recuerdo. ¿Por qué la selección
no viene más del 2000, no sé, voy a decir, 2015, 16, 17, no sé. ¿Por qué? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Quieren venir a jugar aquí a San Cristóbal? ¿O le tiene miedo? Los jugadores quieren venir aquí a San Cristóbal. ¿Le tiene miedo? Digo, la presión que se genera. Sí, por eso. Entonces, Lo que pasa es que también hay van que- a hay un jugar, poco de evaluar. van a jugar en Maturín, que en Maturín a veces te salen hasta con franelas del visitante. Sí, sí. Bueno, por eso nosotros no sabemos el por qué. Y está el clásico que he escuchado mucho, eso no pasaría en Pueblo Nuevo. Eso lo digo a mucha gente. Sí, bueno, no sé, por eso, pero hace tiempo que la selección no viene, que prefieren jugar en el oriente del país o capaz en otros estados, y es una gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y poder saber el por qué no viene la selección. ¿Te ves volviendo a Táchira? No, en la inmediatez no. O sea, en la inmediatez no. No, hoy por hoy no. No. A ver, no sé si el tiempo Dios decidirá, pero en la inmediatez o en los próximos años no me veo. No me veo, cerré un ciclo y vuelvo y lo repito, me debo al fútbol venezolano. Te ves preparándote más. Sí, preparándome y poder asumir en otros equipos. Sí. Quiero preguntarte lo siguiente porque es necesario. ¿Cuál es tu opinión de Manolo Dávila? Manolo Dávila, papá, ¿no? Sí. Te tiró un poquito más nada. Ajá, ¿qué opinas? A ver, voy a pensar bien para... Siento 3 cosas, voy a decir yo, 3 cosas. La primera, que para mí es uno de los mejores narradores. Eso nadie se lo quita. Narradores del fútbol, no solamente en el estado, sino en Venezuela. Una persona que lo escucha a la gente, que es parte de la historia del club. 52 años haciendo radio y transmitiendo. Eso, por ese lado, no hay que quitárselo. Dos, siento que por ciertos momentos es una persona que ha infundido odio hacia jugadores, hacia entrenadores, y siento que alguna crítica ha sido destructiva, muy destructiva. Genera matrices de opinión. Sí, matriz de opinión, pero muy destructiva. Eso por una parte. Y después, algo que yo sí lo digo, y lo digo con algo que pienso yo, que 52 años transmitiendo en la radio, y es difícil que te haga un análisis real de fútbol. Eso sí lo sé. Lo mantienes. Lo mantengo 100%. Porque el análisis va basado en ¿este sirve o no sirve? Y el fútbol no es ese análisis. Entonces siento que un análisis real, desglosado de un partido de fútbol, después de 52 años no lo hace. Bueno, se nos cumplió el tiempo. Profe, gracias por venir. No. Creo que se metió en un problema innecesario. Habló algo y dijo cosas que no tuvo que haber dicho. Cosas que aparte no son verdad. El hecho de decir que Manolo genera odio, que ha sembrado odio en la afición para con el Deportivo Táchira, para jugadores, hay que tener guáramo, hay que tener huevos, Edgar. Hay que tener huevos para decirle eso a un tipo que está desde la fundación del club. No me voy a meter en temas de que si es fundador, que si no, que yo no voy a hablar de eso, no voy a hablar de los apellidos, eso es un tema de ustedes. Pero hay que tener guáramo para desconocer, solamente desconocer, que Manolo Dávila forma parte de la historia del fútbol tachirense, y forma parte de la comunicación, y forma parte del Deportivo Táchira, de la historia del Deportivo Táchira. Porque eso es un señor que comenzó cubriendo un equipo que no cubría a nadie. Es como que hoy por hoy se cree un equipo nuevo y me vaya yo a cubrir ese equipo. Pasan 50 años y ese equipo gana todo, se convierte en el equipo más popular del país. ¿Usted cree que yo no sacaría pecho? Obviamente que lo haría, cualquiera lo haría. Si comenzó a cubrir a Táchira cuando no le importaba a nadie, cuando no existía, cuando ni siquiera era el deporte principal de este estado, era el ciclismo y el baloncesto.
Cuando Manolo durante 52 años le ha narrado al equipo. Cuando Manolo, y esto yo lo voy a, así como usted lo dice ahí, 100% lo discuto con quien quiera. Yo lo discuto con cualquiera. Táchira es Táchira gracias a la radio. Táchira es Táchira gracias a la radio. Táchira es el fenómeno social que es gracias a la radio. Le debe mucho a la radio Táchira. Más de lo que la radio le debe, más de lo que la radio le debe al equipo. Usted sabe lo que es tener un programa dedicado todos los días a un equipo de fútbol, de lunes a viernes, y los domingos con previas de 2 horas. Eso no lo hace nadie, Edgar. Nadie hace eso. Promociones. Vayan y pregunten en cualquier radio cuánto vale una cuña. Vayan y pregunten en una radio cuánto vale anunciar su negocio. Este señor lo hace de gratis. Cuando este señor ha querido que el estadio se llene, ha hecho campañas para que el estadio se llene. Cuando este equipo se lo llevaron a Caracas, este señor hizo campañas para que no se lo llevaran a Caracas, porque eso a mí no se me olvida. Porque para los carajitos, para los niños rata, a Táchira se lo iban a llevar a Caracas, niños rata. Se lo iban a llevar el año 2006. Jugó un año entero en Caracas. No se lo llevaron porque el señor Manolo Dávila hizo una campaña mediática durante un año para que el equipo lo regresaran. El estadio se construyó en gran parte por campañas mediáticas promovidas por Manolo. Y eso no lo digo yo, eso está en la historia. Desconocer eso es de necios. Entonces usted no puede respetar, no puede salir públicamente a decir que es una persona que ha inculcado odio en contra de jugadores y en contra del Deportivo Táchira. Hay que ser atrevido, ¿no? Por no decir otra palabra. Hay que ser atrevido. Hay que ser bastante ignorante para decir eso. Y aparte, al final, le dice que no analiza bien el fútbol. Ni siquiera es... es que ni siquiera eso lo voy a discutir. Podrá tener sus formas, podrá tener su manera. Desconocer que Manolo no sabe analizar fútbol, en serio. ¿Cuántos analistas de fútbol venezolano hay? Pregunto. Analistas, verdaderos analistas. ¿Qué es un analista del fútbol venezolano, para empezar? Yo no me considero analista. Por ejemplo. Usted, señor Greco, creo que tampoco analiza fútbol bien. Es una opinión para mí personal. ¿Cuántos analistas hay acá? ¿Qué es un analista? Benedetti puede ser, se me ocurre. Petrocelli, en cierto momento, es buen analista. Táctico, quiero decir, ¿no? No sé, Carlos Roa, nuestro compañero. Carlos es un tremendo analista de fútbol. Analista. Otra cosa es ser comentarista. Otra cosa es ser narrador. Entonces, otra cosa es ser opinador. Entonces, después aparte que le dice que no te analiza un partido. Creo que un partido, analizarlo, comentarlo, la opinión, son opiniones al final. Y la opinión la puede tener cualquiera, así como el que va a escribir comentarios en este video, o el que comenta en redes, o cuando vas a un bar y te hablan del partido, o cuando te estás comiendo, no sé, un perro caliente, una hamburguesa y te hablan del partido. Cada quien creo que tiene su forma de ver el fútbol. No hay una forma específica de ver el fútbol. Entonces, encerrarlo en eso como... Es que en 52 años no te analiza un juego. En 52 años no te analiza un partido. ¿Bajo qué parámetro? ¿Dicho por quién? ¿Con el aval de quién? A mí me da risa. A mí sinceramente me da... Eso me genera un poco de humor. También me da un poco de lástima, quiero decir.
me da un poco de lástima que la persona que lo dice tenga que acudir a decir eso para lavar la cara del torneo tan horrible que hizo el año pasado. Y ya finalizando con la entrevista, que tenga que llegar a este punto, porque ¿qué pasa algo, Edgar? La gente, el venezolano y el tachirense, tiene algo, y es que se olvida muy rápido de las cosas. Y creo que mucha gente ya se había olvidado de lo que había pasado el año anterior. Y ahorita volviendo a destapar esta olla, toda esta polvorea, creo que el que está quedando muy mal parado es usted, Edgar. Creo que usted es el que está quedando muy mal parado con toda esta mala promoción, esta mala publicidad. No sé. Si antes no te llamaban de un equipo profesional, creo que ahora menos. Entonces, bueno, gracias por ver. Esta fue la reacción. No tengo verdaderamente más nada que decir que todo lo que he dicho. Y nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Chao.